Hey, ¿qué pasa, gente? Bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Gorges y hoy te voy a hablar de una marca de momento poco conocida que está cogiendo mucho peso y normal con los móviles que nos está trayendo. Hoy quiero presentaros al nuevo Oppo Find X3 en su versión Lite. Tiene más versiones disponibles, que son la Neo y la Pro. Obviamente más caras, porque digamos de que la versión Lite podemos hablar que pertenece a la gama media-baja, mientras que la versión Neo a la gama media y la versión Pro, como su nombre indica, a la gama alta. Pero no quiere decir de que la versión Lite sea mala, ni mucho menos. Si queréis que traiga un vídeo comparativo entre las tres versiones o un vídeo de una versión concreta, déjamela en los comentarios. Solo tengo que decirte de que la versión Pro lo que podría contarte, madre mía. De lo primero que vamos a hablar es de su pantalla, que dispone de un panel de 6,44 pulgadas Super AMOLED Full HD Plus de 90 Hz con una resolución de 2400 x 1080. Estarás flipando seguro, como yo. Yo creo que cuando decidieron qué pantalla poner, cogieron todo lo bueno del mercado que vieron y lo metieron ahí, todo junto. ¿Por qué no? Porque pocos móviles estamos viendo ahora mismo con pantalla Super AMOLED incluyendo una resolución Full HD Plus. Sí que es verdad de que su tasa de refresco está un poco por debajo de lo que están trayendo los nuevos móviles de este 2021, pero es que las demás versiones de este modelo mejoran, y no mucho, muchísimo. También incluye una protección de pantalla Corning Gorilla Glass 3 Plus, tú sabes, por si estás de fiesta ahí con una cervecita de más y se te cae. Bueno, pues este móvil ya ha pensado en eso. Ahora, yendo un poco al grano, vamos a hablar de la apuesta que ha hecho en sus procesadores, en donde ha querido incluir los de la serie Qualcomm Snapdragon, por supuesto. Y es que siendo esta versión la gama media-baja, ha incluido un procesador bastante potente, que es el Snapdragon 765 de 8 núcleos, superando incluso al Redmi Note 10 Pro que nos trajo Xiaomi por un precio similar a este. Si no sabes de lo que te estoy hablando, ahí te dejo el vídeo. Uno de los núcleos trabaja a 2,4 GHz, otro a 2,2 y el resto a 1,8 GHz. Si no sabes de lo que te estoy hablando, digamos de que las tareas del móvil se reparten en los distintos núcleos. Como te he dicho, tiene 8, se reparten las tareas, conforme más gigahercios tenga, más cálculos y más tareas podrá hacer por minuto. Normalmente los que estamos viendo en las gamas bajas suelen ser el 735G, pero como ves, la apuesta de Oppo ha sido mucho más alta. Y claro, habrá que acompañar el procesador con memoria RAM y almacenamiento, por supuesto. Y hay que decir que no nos dará a elegir en sus versiones distintas combinaciones de RAM y almacenamiento, pero vamos, que tampoco va a hacer falta, ya que viene sobrado con 8 GB de RAM y 128 de almacenamiento. Lo único que te tengo que señalar aquí es que no se va a poder ampliar su almacenamiento por microSD. Ahora te suscribes al canal y le das un buen like. Y ahora seguimos hablando de su batería, que estamos hablando de una de 4300 mAh. Es verdad que no destaca por su batería, pero sí por su carga rápida. De 65 vatios, tío, de 65 vatios. A ver dónde encontramos un móvil de gama baja con esa velocidad de carga rápida. Te reto a ello, y si lo encuentras, déjalo en los comentarios y admitiré la derrota. Y ahora vamos a hablar de lo que seguramente más te interese, de sus cámaras. Y es que dispone de un total de 5 cámaras. Yo creo que las marcas ya se están picando a ver cuál de ellas trae ya más cámaras en sus próximos móviles, porque esto ya no es ni normal. Y es que dispone de una cámara delantera de... es que vas a flipar. 32 megapíxeles. Sí, casi tiene más que la trasera de mi propio móvil. Y luego nos vamos al módulo trasero, que vamos a ver una cámara principal de 64. Ya estamos hablando que viene bastante fuerte, siendo solo gama baja, Gama baja entre comillas. Una segunda cámara para el gran angular de 8 megapíxeles. Otra cámara más para sus fotos macro de 2 megapíxeles. Y una última más para la modalidad de blanco y negro de 2 megapíxeles. Todo esto sumado al procesador de Qualcomm que hemos visto y la resolución de pantalla, no te digo más, vaya fotones que vas a poder hacer. Además de todo esto, cabe decirte que trae Android 11 con su sistema operativo Color en su versión 11, para los que no lo sepan es como el MIUI 12 que nos trae los Xiaomi, su lector de huellas se encuentra en la pantalla y también incluye el desbloqueo por Face ID. Vamos, el mío no se desbloquea por lo feo que soy, pero bueno, tú me entiendes. Y ahora dirás, veremos a ver cuánta pasta habrá que gastar en este móvil. Sinceramente yo pensaba lo mismo, que iba a ser bastante caro de lo que realmente cuesta. Y es que esta versión la vas a encontrar por 469 euros. Un teléfono que no tiene nada que envidiar a las marcas de su competencia, de una muy buena calidad, destacando sobre todo su pantalla y procesador y bueno, obviamente sus cámaras, que son muchas. Ya lo sabes. Si estás interesado en su compra, en la descripción del vídeo te estoy dejando su enlace para que lo compruebes por ti mismo.
En fin, bueno chamacotes, espero de que os haya gustado y regálame un like si ha sido así, hunde el botón de suscribirse a mi canal a clics si aún no lo has hecho y dale a la campanita que tenemos a medias para no perderte nuevo contenido. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.